El Señor te bendiga en esta mañana. Quiero compartir una palabra de parte del Señor. Y está en el Salmo 15. Dice el verso 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Esta palabra tiene como tema una pregunta a Jehová. David le hace una pregunta a Jehová. ¿Quién habitará en tu monte santo? Cuando venimos al camino del Señor, requiere cierto estilo de vida. Usted y yo ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Tiene que haber diferencia. La conducta de un cristiano debe reflejar lo que Dios pide en su palabra. ¿Será una exigencia lo que Dios pide de usted y yo? Es una pregunta que nosotros debemos de hacerla. Muchos de nosotros le hacemos preguntas a Dios, pero a veces ¿será que tenemos nosotros el deber de hacerlas? ¿Será que tenemos el suficiente derecho para decirle a Dios ciertas cosas? Hay veces que sí, pero en otras veces hay veces que no. Hoy vamos a aprender eso. ¿Será una exigencia lo que usted pide? Le decía yo. Nosotros lo decidimos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. En 1 de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué significa esto? Usted, como es cristiano, significa que ha nacido de nuevo. Usted es una nueva persona. Usted tiene todo el derecho de hablar con el Señor, pero con cierto modo, porque recuerde que usted es engendrado por Él y hoy es un hijo de Él. David hace una pregunta a Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice David. Dios ordenó a Moisés consagrar a los descendientes de la tribu de Leví para el servicio del tabernáculo y luego también del templo de Jerusalén. Desde la edad de los 25 años hasta los 50 era su servicio. ¿Cuáles eran las cualidades de un levita? Adorador, valiente, vigoroso, fuerte, guerrero, prudente, tenía determinación total. Jehová estaba con él. Ponemos un ejemplo a Moisés, cómo era él y cómo tenía que ser. Entonces era bien interesante saber que una persona que quiere habitar en el tabernáculo de Dios tiene que tener estas cualidades. Adorador, valiente. ¿Es usted adorador valiente o no? ¿Es usted vigoroso, fuerte? ¿Se considera usted así? ¿Es guerrero, usted prudente, tiene determinación? La determinación es algo bien fundamental en el ser humano. A veces nosotros no somos así, hemos perdido la palabra, pero cuando usted dice o decide aceptar una palabra de parte del Señor o un compromiso con el Señor, debe de haber determinación. Usted debe de saber que el compromiso hoy es con el Señor y ya no con el hombre. Hoy tenemos un compromiso de Dios y por eso nosotros
Tenemos que ser o tener esas cualidades: adorador, valiente, vigoroso, fuerte, guerrero, prudente. Son detalles que usted tiene que tener como hijo de Dios. ¿Quién morará en tu monte santo?, le dice David en este salmo. Morar significa vivir en un lugar permanentemente, sentirse cómodo, saber que nada te hará falta. Qué bonito es vivir en un tabernáculo de Dios. Te tienes que sentir cómodo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, vivimos bajo la cobertura de Él. Y tenemos que tener esa paz dentro de nosotros, esa tranquilidad, esa esperanza, ¿verdad?, que moramos en el Señor. Jesús hizo esta promesa a aquellos que guarden su palabra. Juan 14:23. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué bonito lo que dice, ¿verdad? Vendremos a Él y haremos morada con Él, porque nosotros queremos morar en el Señor. Ahora bien, para morar en ese lugar necesitamos andar en integridad. Integridad es rectitud, honestidad y sinceridad. Se define como pureza original, o sea, ser fiel a los principios de uno mismo. Entonces, nosotros tenemos que ser íntegros, tenemos que tener integridad. A nosotros no nos debe de botar un problemita que viene en nuestra familia, como a veces se nos dan. A nosotros no nos tiene que botar un resentimiento de enfermedad en nuestras casas o en nuestra familia. No. A nosotros nos debe de mantener la confianza. Dios hace estas promesas y esas promesas son de nosotros. ¿Quién habitará en tu monte santo? Aquel adorador, aquel valiente, aquel vigoroso, aquel que tenga determinación. Entonces la integridad es muy parte de eso. Tiene que tener rectitud un cristiano. Se define como la pureza original. O somos o no somos. Ahora, ¿crees tú en Cristo? Es una pregunta. ¿Crees tú en Cristo? ¿En verdad crees en Él? ¿O solamente lo decimos de boca? Porque una cosa es decir las cosas así nada más y otra es verdaderamente creer en el Señor y hacer y someternos a una palabra que la tenemos ahí en la Biblia. ¿Crees tú en Cristo? Eso queda en tu corazón. La integridad es un interés moral también. Debe de haber un interés moral. Es alguien que no se deja llevar por las opiniones de otros. Si tú eres íntegro y tienes moral, no te puedes dejar llevar por los pensamientos de otra persona si no se basan en una palabra. No te puedes dejar llevar por la opinión de otros. Es alguien que se define sus creencias propias. Tú, cuando vienes al Señor, decides seguir al Señor, como dice el himno, he decidido seguir a Cristo. Tu decisión ha sido esa. Entonces es alguien que define sus creencias en Cristo. Yo creo en Cristo, tú debías de creer en Cristo. Y nada va a pasar, a menos que Él quiera, ¿verdad? Es pensar y hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Daniel 3, 16 al 18, ahí tenemos un ejemplo. Una orden se había dado y era: el que no se postre y adore la estatua será echado al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un problema y era un problema de muerte. La orden era que si ellos no se postraban ante una imagen hecha por Nabucodonosor, entonces si no se postraban iban a ser echados allí. Pero es bien interesante cuando ellos se mantienen y tienen determinación. Ellos no se dieron por vencidos, todos se postraron ante la imagen, pero ellos no. Ellos tenían determinación, ellos pensaron, me imagino yo, que dijeron: bueno, hasta aquí quiere Dios que lleguemos, hasta aquí vamos a llegar. Pero no fue así.
Ellos se mantuvieron, Dios les dio vida. Ellos eran verdaderos hombres guerreros que luchaban por estar siempre a la orden del Señor. Entonces, ejemplos tenemos nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos íntegros, que tengamos esa integridad. El Salmo 25:21 dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces, ¿en quién esperamos nosotros? En Dios. Mi esperanza está en Él. Y sé que Él me va a sacar. Él me va a guardar. Entonces, ese es un ejemplo que ponemos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos va a guardar en todos sus planes. Es importante hacer justicia también. En el Antiguo Testamento la palabra justo significa recto. Luchemos por esto. Job es un ejemplo. Pero tú tienes que hacer justicia. Quizás tú no eres justo. Quizás tú eres una persona que tiene una tienda o tiene un negocio de diferentes cosas, pero no da cabal lo que debe de dar. Quizás tú vendes un producto vencido, quizás, y sabes y le borras quizás ahí para que no se vea, pero eso no es justicia. Eso no es justicia, entonces tú no estás haciendo justicia. Quizás tú vendes una libra aparentemente, pero no es una libra. Entonces no es eso lo que Dios quiere. Esta palabra significa recto. Tenemos que ser recto. Luchemos por esto. Job es un ejemplo, les decía yo. A Job, tú has leído en la palabra de Dios lo que le pasó a Job. 10 hijos murieron inmediatamente, pero él no renegó. Él solo sabía de que Dios le había dado eso y que todo era de él. Y mi confianza en vivir en un tabernáculo a la par de mi Señor es esa precisamente. Todo lo que yo tengo aquí, lo tengo porque Dios nos lo ha dado. Dios ha tocado el corazón de alguien para que me haya dado a mí o te haya dado a ti. Entonces eso es bien interesante saber, que todo lo que sucede en nuestro entorno es porque Dios ha permitido que así sea. Entonces tenemos que nosotros que saber mantenerlo, ¿verdad? Todo esto agrada a Dios. Isaías agradó a Dios, pero fue cruel su muerte, fue aserrado. Isaías es otro ejemplo que tenemos. Pero ¿quién habitará en tu tabernáculo? La palabra de David. El que es adorador, el guerrero. Isaías fue un gran guerrero. Se mantuvo hasta el final y a pesar de que su muerte fue cruel, él siguió el camino del Señor y no dijo nada. Quizás hubieron pensamientos que se cruzaron, pero él cayó. Pero él habita hoy allí en ese lugar. ¿Qué podemos decir de Esteban? Un diácono excelente en su trabajo. Pero, ¿cómo murió él? Bueno, difícilmente podemos nosotros aguantar morir como él fue, como él pudo soportar eso, pero él lo superó. Ellos agradaron a Dios. Ellos agradaron a Dios y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para habitar en su tabernáculo. Integridad, justicia y verdad. Con Él, pase lo que pase, nosotros vamos a morar en su templo. No importa lo que haya. Nosotros vamos a estar con Él porque es una promesa de Él. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, ser justos. Tenemos que ser íntegros también. El verso 3. Para estar allí no debemos calumniar ni hacer mal a tu prójimo, ni reprochar a tu vecino. ¿Afectará a otros cuando hablamos mal de ellos? Claro que sí. Para estar allí en ese tabernáculo, ¿necesitamos qué? No necesitamos hacer
¿verdad? No necesitamos nosotros hacer mal al prójimo, calumniar al vecino, hablar de él, no es eso. La calumnia es un problema grande que se da en nuestro entorno, pero tú debes saber que si quieres habitar en el tabernáculo de Dios, no tienes que ser así, no tienes que hacer mal a tu prójimo, ni reprochar a tu vecino. Vemos en Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Esto es lo que debemos hacer. Ya no juzguemos a otros. Si en verdad tienes interés en habitar en el tabernáculo, no juzgues a otros. No tienes por qué hacerlo. Dios lo va a hacer. Él sabe cómo lo va a hacer. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Déjale esas cosas a Dios. Él tiene el control de todo. No nos pongamos también a hacer piedra de tropiezo al hermano. No debe ser así. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si tú haces las cosas que Dios te pide en esta palabra, no vas a resbalar jamás. A menos que Dios quiera ponerte una prueba y quiera que tú seas más fuerte. Entonces sí, Él hará las cosas de la manera que Él quiere. Esta es la recompensa por llevar una conducta digna de un hijo de Dios. Claman los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. Salmo 34:17. Si tú eres justo, clama al Señor. Clama al Señor y tú verás cómo Él te va a responder. Esas son promesas de nuestro Señor. Él nos va a librar de todas nuestras angustias. Él te va a librar de todas las angustias que puedan venir. Porque yo sé que tú quieres morar en el tabernáculo de Dios. Yo quiero morar en el tabernáculo de Dios. Yo quiero vivir bajo la cobertura de nuestro Señor. Entonces, es un deber para nosotros hacer lo que nos pide este salmo. ¿Quién morará en tu tabernáculo? Todo aquel que haga las cosas bien, ¿verdad? Aquel que sabe pedir perdón en los momentos difíciles, en los momentos de error humano que nosotros cometemos. Tenemos que pedir perdón. Así que yo te invito esta mañana para que tú puedas reflexionar y poner en práctica esta palabra. El Señor te bendiga y quiero que oremos. Padre bueno que estás en el cielo, te damos las gracias por este momento. Bendice a aquellos que van a oír tu palabra y bendice también, Señor, al corazón de aquellos que a lo mejor te van a buscar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.